Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre, y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retrasos si se suscriben en nuestro sitio web. Un día como hoy, hace 45 años, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, con el general Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, derrocaron al socialista Salvador Allende, que estaba en el poder desde 1970. Los 11 de septiembre y bueno, hoy que se cumplen 45 años, las reacciones y las conmemoraciones al respecto de la fecha pues son diferentes. De un lado tenemos a la izquierda lamentando el suicidio de Salvador Allende. Recordemos que él se refugia en el Palacio de la Moneda y tras el bombardeo de la sede presidencial pues Allende decide suicidarse. Entonces hoy la izquierda sale a victimizarse y a negar la situación económica que vivía Chile en esa época, a negar las violaciones de derechos humanos que hacía el señor Allende y a crear de nuevo toda una historia mentirosa sobre lo que fue el gobierno de Allende y a ponerlo como un héroe. Del otro lado, pues la derecha, incluso muchos chilenos que no se identifican como derecha, celebran que hoy se derrocó a Allende, celebran que hoy, hace 45 años, Chile se escapó de ser como Cuba y como Venezuela juntas, porque iba a ser una catástrofe mucho peor. Y incluso hoy el ex candidato a la presidencia José Antonio Kast ha recordado una frase de un escritor chileno sobre que Chile un día como hoy escogió la libertad. Y hoy vamos a hablar al respecto, porque hay quienes dicen que Chile escogió la libertad. Hoy vamos a contarle sobre la difícil situación económica que vivía Chile mientras Allende era el presidente. Difícil no, terrible. La crisis que vivía Chile mientras Allende era el presidente. Hoy vamos a hablar de las violaciones a los derechos humanos cometidas por Salvador Allende y sus grupos paraestatales. Mejor dicho, hoy vamos a hablar de lo que los medios de comunicación nunca dicen sobre Salvador Allende y sobre el 11 de septiembre de 1973. Nuestro invitado es Javier Silva Salas, él es administrador público de la Universidad de Chile. Es magíster en comunicación política, escribe para diferentes medios, gestor de desarrollo y proyectos de la Fundación Ciudadano Austral, pero sobre todo es una de las personas que más sabe sobre el general Pinochet. Javier, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Vanessa, un saludo también nuevamente a todos los autores del podcast del Pan Am Post. Bueno, Javier, pues hoy se cumplen 45 años del derrocamiento de Salvador Allende y pues evidentemente hay declaraciones de lado y lado, mientras algunos conmemoran y sufren por la muerte, el suicidio de Salvador Allende, otros celebran y dicen cosas como la que dijo hoy José Antonio Kast, que ha dicho: el 11 de septiembre de 1973 Chile escogió la libertad. ¿Estás de acuerdo con esa frase de Kast? Bueno, José Antonio Kast, que fue un candidato presidencial que tuvimos hace un año atrás, que viene más bien de una corriente que nosotros podríamos denominar algo así como la alt-right, esta derecha un poco más conservadora y también con algunos matices más bien libertarios, es un parafraseo a un libro de un historiador, de Gonzalo Rojas Sánchez, que dice que un libro biográfico, o sea, más bien de historia de la época del gobierno militar, que habla de Chile escoge la libertad. Y que, ¿por qué hablamos de escoger la libertad? Pero no es que hayan sido los militares que de un día para otro, es decir, desde la noche del 10 de septiembre para llegar al 11, se despertaron, Pinochet miró, abrió la ventana y dijo: vamos a derrocar, a sacar al presidente Allende. Sino más bien fue una escalada de condiciones y de sucesos que fueron acumulándose durante los 3 años de la Unidad Popular e incluso previo a la Unidad Popular, que desencadenaron en ese 11 de septiembre. Es decir, el 11 de septiembre, más que ser una época, un momento de ruptura de un proceso de la democracia chilena, sino más bien fue un hito más, una coyuntura crítica dentro de un rumbo que estaba viniendo, una continuidad que estaba sufriendo nuestro país. Antecedentes cortos en el corto plazo del 11 de septiembre del año 73 los encontramos el 22 de agosto del mismo año, es decir, algo así como 20 días antes del ataque a la moneda. Es
la Cámara de Diputados que firma un acuerdo para declarar inconstitucional el gobierno del presidente Allende. ¿Qué estamos diciendo? Es decir, son los representantes del pueblo chileno elegidos democráticamente en un poder del Estado, es decir, en este caso el Congreso, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, que considera y analiza distintas acciones que llevó a cabo el presidente Allende durante su mandato e indica que ha caído en inconstitucionalidad. ¿Y qué es lo que dice además ese acuerdo? Llama a las Fuerzas Armadas y de orden, es decir, el Ejército, la Armada, la Aviación y en este caso la Policía Militarizada, en este caso Carabineros de Chile, para que restablezcan la institucionalidad del país. Entonces, lo que sucede un día como hoy, hace 45 años, no es un quiebre, sino que más bien la búsqueda de restablecer las instituciones que se habían ido socavando sistemáticamente durante todo el gobierno del presidente Allende. Y es por eso que podemos decir entonces que podría haber algo de Chile escoge la libertad, pero también en otra medida o complementando con aquello lo que podríamos decir también que lo que sucede a partir del 11 de septiembre de 1973 es una rebelión jeffersoniana. ¿Y por qué hablamos de Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos? Porque entendemos también que Jefferson entiende que el pueblo puede armarse, puede rebelarse contra aquellos que, teniendo el poder, ¿cierto?, están sometiendo a la ciudadanía a las arbitrariedades, a un gobierno despótico, que era justamente lo que estaba llevándose a cabo bajo el gobierno de Salvador Allende. Javier, ahondemos un poquito más en eso, en la situación de Chile en ese momento, la situación, por ejemplo, económica y también los grupos paraestatales que tenía Salvador Allende. Mira, de grupos paraestatales había un grupo bien importante que a toda la gente que no conoce Santiago, que no conoce el Palacio de la Moneda, los invito para que vayan y visiten y se den cuenta que hoy día en el Palacio de la Moneda hay una placa que conmemora a lo que se denominaba en aquel momento el Grupo de Amigos del Presidente, GAP, G-A-P, que no eran más que eran paramilitares que protegían al presidente Allende. O sea, estamos hablando acá de civiles que no tenían autoridad legal para portar armas, que no tenían la autoridad legal para detener o para proteger a un presidente de la República, pero que lo hacían de manera fáctica y con, obviamente, la aprobación del presidente Allende, el grupo de amigos de los presidentes que fue abatido justamente también ese mismo 11 de septiembre porque era los guardaespaldas que estaban protegiendo al presidente en el ataque que hubo a la Moneda el 11 de septiembre del 73. Otros grupos paramilitares también que buscaban o que se tomaban los terrenos, valiéndose de reformas agrarias que estaba llevando a cabo Salvador Allende, el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, de donde había militado, y esto lo podemos hacer el link con otras conversaciones previas que hemos tenido acá para que busquen los podcasts, donde había militado Mauricio Rojas, el exministro de Cultura de Sebastián Piñera, que se tomaban los campos. Teníamos el MAPU, habían distintas facciones. Habían armas en poder de grupos paramilitares, había subvenciones de parte de la Unión Soviética al Partido Comunista Chileno. Entre 1970 y 1972 se recibió algo así como $2 millones de precios, valores corrientes, ¿cierto?, de ayuda de parte de la Unión Soviética a un partido político, para tener armas, para armar cuadros, para hacerse lo que dirá Marx en algún momento, para lo que van a decir Lenin posteriormente en la Revolución Rusa, hacerse de la dictadura del proletariado, hacerse del poder. Y aquí lo que estaba en pugna eran dos visiones de poder, y Chile fue un teatro de operaciones de la Guerra Fría. Por un lado, el mundo libre, que aquellos que creían que las libertades individuales, el mercado, la democracia eran instrumentos, medios para llegar a buscar la felicidad de las personas, ¿cierto?, en un decir más bien norteamericano, y por otro aquellos que creían y entendían que era la violencia, las armas, el, saquear a aquellos que tenían determinados recursos, que era el camino para llevar a Chile hacia el desarrollo. Lo que vemos luego, durante el gobierno de Salvador Allende, inflación del orden del 300, del 1000% incluso.
En ese momento era una inflación enorme. Ahora, cuando ya vemos lo que pasa en Venezuela, en realidad no sorprende tanto tener una inflación del 300 o del 1000%, pero en la época era una inflación enorme. No teníamos recursos para seguir avanzando, para que el país progresara, ¿no? Estaba decaída la inversión, estaba decaído el ahorro, porque ¿con qué seguridad los inversionistas iban a ahorrar si teníamos un gobierno que se declaraba explícitamente marxista-leninista? A Salvador Allende, cuando asume la presidencia, la Democracia Cristiana, este partido centrista, que siempre más bien ha sido de centro-izquierda, pero se presentan como de centro, le hace firmar un estatuto de garantía a Salvador Allende para que él declarara, para que él dijera que iba a respetar las libertades constitucionales, los derechos constitucionales que están consagrados en nuestra Carta Magna. Es decir, se sabía a lo que venía Chile con un gobierno marxista-leninista, que era como él se definía, ¿eh? Luego después en Chile quedará la frase marxista-leninista a modo de caricatura, porque la habrá de decir Pinochet en sus distintos discursos y eso se caerá en caricatura. Pero no es caricatura que, por ejemplo, durante los 3 años que estuvo el presidente Allende en el poder, visitó un mes entero, un poco más, 45 días, Fidel Castro. Entonces, cuando, por ejemplo, desde Chile decimos que lo que se buscaba acá era hacer la construcción de un país al estilo cubano, no es que estamos cayendo en una caricatura o en un anacronismo, por el contrario, lo que estamos dando cuenta es que efectivamente teníamos nosotros en nuestro país una influencia cubana, estábamos llevando esta revolución cubana que había sido por las armas 11, 14 años antes en La Habana, ¿cierto?, con el toma del Palacio Moncada, en Chile se estaba llevando más bien con un maquillaje democrático. Decimos maquillaje porque el presidente Allende no tenía la mayoría en las cámaras y finalmente gobernaba por decreto. Y fue la Contraloría, este órgano que busca, digamos, mantener la legalidad de los actos de la administración pública, que también da cuenta que había caído en inconstitucionalidades y haciendo valer determinados, digamos, resquicios legales, gobernada por decretos de insistencia, es decir, considerando incluso él sabiendo que estaba cayendo en asuntos inconstitucionales, volvía y seguía mandatando, haciendo políticas públicas o tomando decisiones que iban contra nuestra Carta Fundamental. Ese es el país que reciben los militares, ese es el país que la gente quería salir de ahí. Tuvimos paro de camioneros el año 72, tuvimos movilizaciones de estudiantes, es decir, el pueblo no quería Allende, el pueblo no estaba con Allende, Allende pierde, gana simplemente en primera vuelta la elección del año 70 con un 36% de los votos. 40.000 votos de distancia con el candidato de la derecha, y es el Congreso Pleno que lo ratifica. Es decir, todos estos mitos que habla la izquierda, que estábamos construyendo de manera democrática, con el pueblo, para el pueblo, junto al pueblo, nos damos cuenta que en realidad era una minoría que lo que buscaba era imponer su visión de mundo, y esa visión de mundo, lamentablemente, es una visión de mundo que lo que hace es someter al otro para hacer la realidad. Ese era el país que teníamos hace 45 años atrás. Uh-huh. Javier, hablemos un poco del Estado como protector de los derechos negativos y del derecho a la defensa y el tiranicidio, porque a mí me ocurre una cosa bien graciosa, y es que mucha gente me dice una intervención militar o ayuda militar a Venezuela está mal. Sin embargo, cuando yo entrevisto a los venezolanos, todos me dicen, mira, es que yo no me imagino cómo sería un proceso para salir de la crisis que vive ahorita Venezuela sin mano dura, porque, por ejemplo, ¿qué haces con los colectivos que son simplemente matones? Gente que son matones y que están entrenados para eso y que esa es su vida. ¿O qué haces con todos estos militares que durante años se han vendido y que han asesinado a la gente? Entonces, cuando vas a la práctica te das cuenta que hay situaciones en las que definitivamente se necesita por lo menos cierto grado de violencia. Y entonces, cuando se habla de Pinochet, la gente dice, bueno, es que tanta violencia, es que el golpe, es que los militares, pero ¿qué papel juega ese o qué tan necesario era eso para en ese momento defender los derechos negativos y liberar a la gente, ya que hablamos ahora de que Chile escogió la libertad? Bueno, en ese caso hay que entender también que los militares como élite
digamos, dentro del sistema político, habían visto amenazado su poder, porque estábamos viendo que le estaban compitiendo, digamos, si lo vemos en un mercado, habían grupos paramilitares que ya estaban, digamos, compitiendo por quién obtenía este monopolio del uso de las armas, al menos. Y en eso, entonces, uno puede decir que los militares en Chile, al menos, obraron conforme a estar más bien del lado del pueblo. No fueron del lado de la élite, no fueron capaces de dar cuenta del sentir popular que pasaba en ese momento, de la escasez. Ellos también sufrían la escasez de alimentos, ellos también sufrían el alza de los, digamos, de los productos, es decir, no había privilegios con ellos, y yo creo que eso también fue un punto bien interesante, porque sufrieron tal como sufrió el pueblo, y por tanto se hicieron eco de lo que estaba pidiendo el pueblo. El pueblo no tiene las armas, alguien las tiene. El pueblo no tiene el levantarse contra este tirano marxista, ¿cierto?, que estaba haciendo ver a nuestro país, llevándolo por una dictadura prácticamente. Íbamos a llegar a una dictadura en el largo plazo, sin duda. No existe el socialismo democrático. Entonces, lo que hacen los militares simplemente traducen aquello. El problema de Venezuela, creo yo, ahí es ver cuál es el compromiso que van a tener las instituciones, digamos, militares, aquellos que tienen las armas, con de verdad el pueblo, con aquellos que están sufriendo hoy día las consecuencias de un gobierno del corte chavista, como Maduro. En Chile, al menos, ese compromiso estuvo también porque se empezó, desde que asume Allende, la derecha política chilena empezó a tender vínculos, por ejemplo, con la Armada. Y eso fue clave después para la configuración siguiente que vamos a tener en la década de los 70 con los Chicago Boys. Además, la derecha chilena generó un documento en ladrillo en la década de los 70, al inicio de los 70, donde se indicaba cuáles iban a ser las políticas económicas una vez que ellos tuvieran el poder. Es decir, también hubo una preparación previa de las élites para saber cómo iban a enfrentar, cómo iban a estar dentro del poder. Y en eso, el trabajo político que hicieron la derecha política, después los Chicago Boys, con este grupo de militares que eran estatistas, que convengamos de una tradición más bien prusiana, fue clave. Y lo interesante es ver también el fenómeno chileno de cómo militares van y dan vuelta a algo que no es más Estado, no revierten este estatismo exacerbado, este cuasi totalitarismo con un totalitarismo de signo contrario. Por el contrario, lo que hacen los militares en Chile es entregar libertad económica, entendiéndola en un sentido más bien así como de Friedman, cuando Friedman dice la libertad económica es la base de la libertad política. Bueno, los militares chilenos entendieron esa máxima de Milton Friedman y fueron capaces de devolvernos el país que, digamos, llegamos a heredar el año 90 con, digamos, saneado económicamente, con mucho mejor de cara al mundo, etcétera. Sí, Javier, pero en resumen, ¿hubiera sido posible sacar a Allende si no fuera por la intervención militar? A mi juicio, no, eso es hacer un poco de historia ficción, pero cuando uno ve el derrotero que tenía Allende y la forma en que estaba operando la izquierda con violencia, ellos tenían las armas, pero también había las armas del ejército que las tenía el Estado, pero las víctimas comunes, los ciudadanos comunes no tenían las armas para levantarse contra ellos. Por tanto, si no hubiesen sido deliberantes las Fuerzas Armadas y se hubiesen quedado en los cuarteles como algunos pedían, sin lugar a duda la historia hubiese sido distinta, y hubiese sido distinta no a favor del pueblo, sino que a favor de Allende y su gente. Bueno, Javier, pues muchas gracias por hablar de nuevo con nosotros. No, muchas gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.